tema. Ujú. ¿Nos permites tantito Sí, de compartir? claro. Y revisamos el diagnóstico y tratamiento que básicamente ustedes ya comentaron, en parte con la fisiopatología. Vamos a revisar nada más rápidamente el tema. ¿Ya se visualiza la pantalla? Sí, ¿verdad? No, doctora. Se ¿No? ve negro. No. A ver. Como que hoy está lenta mi computación. Ya se alcanza a ver. ¿Ya? Explicado por las chicas, la estenosis mitral no es más que la reducción del área valvular. Recuerden, orificio mitral valvular normal de 4 a 6 centímetros, así lo dice la literatura. Tiene varias estructuras como las valvas, que es propiamente el tejido. Anatómicamente, ahorita les voy a mostrar un esquemita. La válvula mitral tiene dos valvas únicamente, la valva anterior y la valva posterior. Tiene además cuerdas tendinosas y músculos papilares y generalmente presenta síntomas cuando la reducción ya es inferior a 2.5. Este es el esquema que me gusta. Esta es la figura de la válvula. Como les comentaba, es un orificio. Es el orificio valvular y las valvas es el tejido. Si es, por decirlo así, las capitas que se abren y se cierran. Esta es la valva anterior y esta es la valva posterior. De ahí se desprenden las cuerdas tendinosas, los músculos papilares que se unen a las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, como les comentaba su compañera, cualquier modificación en esta estructura nos da modificaciones en los siguientes apartados y se pierde la estructura, es un ciclo, ¿sí? A la pérdida de la anatomía valvular también le conlleva la pérdida de la geometría ventricular y viceversa. Sí, entonces toda esta es la estructura anatómica normal. Un poquito lenta mi computadora, como que se traba. A ver. Aquí está. Ok, entonces la causa más frecuente en México de estenosis mitral es la fiebre reumática. Y cuando ya hay una afección valvular, recuerden que ya no es fiebre reumática activa, sino cardiopatía reumática. Entonces así la van a encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro país todavía tiene condiciones de hacinamiento, tiene condiciones de focos infecciosos frecuentes a nivel respiratorio no tratados y como bien les mencionó su compañera, se presenta en la población joven. Por alguna situación, las mujeres son más susceptibles de presentar cardiopatía reumática y la naturaleza de esta cuestión, pues ya la conocen. Existe rigidez del tejido valvular como una especie de cicatriz. Esto condiciona fusión comisural y acortamiento de las cuerdas tendinosas. Si se dan cuenta, la estructura de la válvula conlleva más piezas anatómicas, no nada más el puro anillo. Otras causas de estenosis mitral, como bien lo comentó su compañera, la segunda causa en México es la calcificación por edad avanzada. Recuerden que al igual que la estenosis aórtica, la estenosis mitral conlleva una serie de mecanismos en donde poco a poco la válvula se va modificando, va almacenando más calcio, más lípidos y pierde su forma anatómica normal. También existen otras causas como la estenosis congénitas, pero que afortunadamente son muy raras, y la válvula en paracaídas, que es otra alteración congénita que es poco frecuente. También existen las patologías inflamatorias crónicas, como las enfermedades reumáticas, como ya bien los mencionó su compañera, la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren. Todas esas entidades reumatológicas pueden cursar con alteraciones valvulares, alteraciones a todos los niveles, pero la más frecuente es la mitral. ¿Por qué? Por la anatomía.
porque lleva más paso de sangre, porque el diámetro del anillo es mucho más grande comparada con las otras válvulas. Entonces, básicamente por eso tiene predicción por esta zona. La fisiopatología, como muy bien le explicaron, pues se debe básicamente al impedimento del paso de la aurícula hacia el ventrículo. Y esto crea un aumento de presión intracavitario y a la vez un aumento primero de musculatura y después una dilatación. Entonces, la característica principal de esta patología es precisamente encontrar ventrículos agrandados. Y también, pues de manera retrógrada, recuerden que la aurícula izquierda lleva anatómicamente la desembocadura de las venas pulmonares. Entonces, el aumento de la presión en esta zona también crea este flujo retrógrado y de manera secundaria hipertensión pulmonar. El cuadro clínico, como bien lo mencionó su compañera, el síntoma principal es la disnea. La disnea en todas sus variedades: disnea al esfuerzo, disnea al reposo en estados avanzados, ortopnea, disnea paroxística nocturna, la hemoptisis, que es por la ruptura de las venas bronquiales, el edema agudo pulmonar, que es una urgencia, y cuando llegan al hospital por esa situación, pues es primero tratar el edema agudo pulmonar y después resolver la causa básica, que en este caso sería el grado de estenosis mitral. Y el dolor torácico, que es en menor cantidad. A la exploración física, pues bueno, recuerden que como toda patología que produce reflujo retrógrado, va a haber también afección a nivel de la situación venosa. Entonces vamos a encontrar un pulso venoso yugular, con onda prominente. Si ustedes revisan la literatura, el pulso venoso tiene varias fracciones, con varias ondas, la onda A, B, DC, y entonces es un poquito difícil determinarlos a la exploración física, pero lo que sí pueden ustedes determinar es una evidente onda de pulso más marcada en este tipo de pacientes. Los soplos son soplos diastólicos de diversos grados, del 1 al 4. Obviamente, mientras más grande es el soplo en la estenosis mitral, ahí sí, más evidente es la situación de compromiso. En estenosis leves, como todas las patologías, puede no encontrarse un soplo evidente o ser un soplo pequeño presistólico. Esta patología también se caracteriza por tener un efecto secundario sobre el ritmo. Se asocia muy frecuentemente con la fibrilación auricular, que es una arritmia supraventricular, y esta génesis es por la dilatación auricular. Como las aurículas no están diseñadas para soportar grandes volúmenes, sus paredes muy delgadas se distienden y eso hace que existan pequeños campos de cortocircuito y se generen taquicardias o se generen arritmias supraventriculares. La más común, fibrilación auricular. ¿Sí? Y bueno, en estenosis severas el soplo es holodiastólico, es decir, durante toda la diástole. También existe un ritmo de Durosíes que ustedes lo van a encontrar en la literatura, sobre todo el Guadalajara, que es muy, muy práctico en cuanto a situaciones de exploración física se refiere, y se caracteriza por todas estas maniobras de auscultación. El primer ruido va a ser brillante, la sístole limpia, el segundo ruido duplicado. Esta es una duplicación patológica. Recuerden que habíamos establecido ya la diferencia entre duplicación del segundo ruido fisiológico y patológico. El retumbo diastólico y un refuerzo presistólico. Es decir, es un soplo que prácticamente invade la diástole con el principio de la sístole. ¿Sí? Es un soplo un poquito más áspero, más fuerte, y la característica es que también este ritmo de Durosíes se presenta solamente si tiene ritmo sinusal. Si tiene fibrilación auricular el paciente, la auscultación es cambiante, no es tan ordenadita como lo marcan aquí. Como les decía, es una de las patologías que se caracteriza por dilatación y por hipertrofia ventricular, de tal manera que en la radiografía del tórax vamos a encontrar cardiomegalia como primer punto,
Vamos a encontrar levantamiento del ápex por hipertrofia ventricular izquierda. Como tiene hipertensión pulmonar, puede haber rectificación o abombamiento de la pulmonar. Y en la literatura se describe que la radiografía de tórax de un paciente con estenosis mitral es un perfil de 4 arcos. ¿Por qué de 4 arcos? Porque vamos a encontrar en el lado izquierdo primero la aorta, después la pulmonar abombada, después crecimiento auricular izquierdo y al final levantamiento de la punta del ventrículo izquierdo por hipertrofia ventricular. Entonces así lo van a encontrar en los libros. Perfil de 4, radiografía con un perfil de 4 y espatognomónico de estenosis mitral. En la radiografía, pues si ya dijimos que vamos a tener hipertrofia ventricular, obviamente las precordiales que ven esa cara, o sea, la cara anterior y la hipertrofia, pues la vamos a ver por R's muy pronunciadas en precordiales izquierdas. Vean desde B3 cómo está pronunciada las R's. Incluso hay una disminución del segmento ST. Vean cómo hay T's invertidas y eso nos habla de sobrecarga sistólica. Es decir, que el paciente está haciendo un esfuerzo mucho más grande para tratar de expulsar ese volumen. El diagnóstico siempre se establece por ecocardiografía. Vean, esta es una imagen fija de una apical 4 cámaras, cavidades izquierdas, cavidades derechas, cavidades izquierdas, la válvula mitral, y vean, no cierra bien y además tiene un flujo retrógrado. Además, eso es algo también muy característico. Las estenosis mitrales puras tienen un menor porcentaje de presentación. La gran mayoría de las estenosis mitrales son combinadas, es decir, tiene estenosis más insuficiencia, lo cual hace un poquito difícil el diagnóstico a la exploración física. Aquí se ve apenas la apertura de la válvula mitral y una gran regurgitación hacia la aurícula izquierda. Entonces, esta es una imagen de doble lesión mitral, estenosis más insuficiencia. Esta es una clasificación muy parecida a la que les comentaba la vez pasada en relación a la estenosis aórtica. Lo que varía entre la estenosis mitral y la aórtica es el grado de gradiente. ¿Sí? El gradiente en las válvulas mitrales es mucho más bajo para cuantificarlo. Cambio. Entonces tenemos que se clasifican efectivamente, como lo dijo su compañera, en leve, moderado y severo. Toda área valvular menor de 4 ya es una estenosis leve, pero la gran mayoría de las ocasiones se clasifica que toda que sea mayor de 1.5 ya es considerada dentro de este rubro. Y generalmente maneja gradientes menores de 5. No, aquí está mal el signo, es mayor. Sí, tiene gradientes. No, gradientes menores de 5, sí está bien. Gradientes menores de 5, con un grado moderado, el área valvular va de 1.5 a 1, el gradiente es de 5 a 10, y en estados severos, el área valvular es menor de 1 centímetro con gradientes mayores a 10. Esto es algo muy importante, vean la correlación, a menor área valvular, mayor gradiente. A ver, ¿quién me recuerda la definición de un gradiente? Yo, doctora, es la presión que se ejerce sobre un vaso o una estructura. Ajá, o una estructura. En este caso, es la presión que se ejerce sobre la válvula mitral. Entonces, a menor área, o sea, mayor reducción, pues mayor gradiente, o sea, mayor presión en esa zona. Muy bien, ¿y cómo vamos a elegir hacia dónde se va nuestro paciente? ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, hay diferentes algoritmos. Ustedes pueden consultar la literatura. Hay guías muy recientes de este año, no, del año pasado, 2019, en donde se estableció la actualización del tratamiento para las patologías valvulares. Entonces tenemos que hay un grado de estenosis, ¿sí? Con los soplos debemos hacer una adecuada exploración física, echar mano de todos los instrumentos y determinar qué grado de estenosis estamos valorando. Si es un área valvular mayor de 1.5, obviamente es algo leve. Generalmente va a ser una patología que nos va a brindar síntomas al ejercicio y podemos hacer pruebas
pruebas para determinar si durante el esfuerzo aumenta la presión arterial pulmonar. Habitualmente ya no lo hacemos. En automático, cuando vemos estenosis leve, solamente les damos vigilancias anuales. Vigilancias anuales por ecocardiograma, pero vigilancias semestrales en la consulta externa. Y nos basamos básicamente en valorar cómo es su actividad física, qué tanto tiene limitación. Utilizamos mucho la clasificación de la New York Heart para establecer en qué grado va. Si es grado 1, pues saben ustedes que es normal, pero a partir del grado 2 le damos una vigilancia más estrecha y mandamos a hacer ecocardiograma. Si tuviera parámetros de presión pulmonar alterados, pues en automático ya sabemos que probablemente no es una estenosis leve, sino es una estenosis moderada o incluso severa y que está subclasificada. Si no hubiera alteraciones en estos parámetros, entonces debemos investigar otras causas hemodinámicas. A lo mejor el paciente tiene alguna cuestión que incremente el volumen y por eso nos da un parámetro no fidedigno. Si es moderado o severa, pues la situación es mucho más sencilla. Se hace una valoración con el ecocardiograma para determinar si las estructuras anexas tienen calcificación, si hay limitación al movimiento o si hay compromiso del anillo. Esa clasificación la determinamos por ecocardiografía y se llama un score, el score de Wilkins, que nos dice qué tan calcificada está todo el aparato de la válvula mitral. Si tiene una calcificación o parámetros menores a una puntuación de 7, quiere decir que esa válvula es favorable para que la metan a cateterismo y le hagan una valvuloplastía. Así como se trabajó la aorta, no sé si recuerdan el video donde se metía un catéter y un baloncito y la expandía, es exactamente lo mismo. Si no es favorable la anatomía, entonces se considera ya la cirugía. En el caso de ser una cirugía de alto riesgo, pues bueno, se debe de considerar la valvulopatía, pero con ciertos riesgos también. Si no hay riesgos y se puede hacer una cirugía a corazón abierto, existen dos métodos. La reparación, que es abrir y disecar, mejorar la anatomía, y a ese procedimiento se le llama plastía valvular. Si la anatomía es demasiado rígida y no se puede reparar, entonces lo que se hace es colocar una válvula mecánica, que es lo que casi siempre se realiza en los centros donde hay cirugía cardiotorácica. Siempre que se considera la valvulopatía como una opción de tratamiento, debemos descartar que existan trombos o que exista anexo insuficiencia mitral severa. ¿Por qué? Porque la insuficiencia mitral se incrementa con la valvuloplastía. Como estamos dilatando el anillo, pues obviamente pierde su anatomía y entonces se va a detener de manera secundaria una insuficiencia mitral. Creo que esta es la última. Sí. Listo, entonces, ¿dudas o preguntas acerca de estenosis mitral? ¿No? Si no hay dudas, entonces vamos a pasar al tema de insuficiencia. ¿Nos comparten pantalla? Sí, doctora. Listo, ¿ya la pueden visualizar? Ok. Sí. Ok, entonces, ¿qué es la insuficiencia mitral? Bueno, la insuficiencia mitral es una enfermedad que se va a caracterizar por la incompetencia de la válvula mitral, permitiendo así un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces, en cuanto a la etiología, esta se va a dividir en orgánicas y funcionales. ¿Y a qué nos referimos con orgánicas? Bueno, se refiere cuando es una afectación propia de la válvula. Como ejemplo tenemos la fiebre reumática, la degeneración mixomatosa, el síndrome de Barlow y la calcificación del anillo mitral. Ahora bien,
En funcional se refiere cuando hay otra patología involucrada que termina afectando a la válvula mitral, como por ejemplo la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica o incluso una dilatación de la aurícula izquierda. Realmente la etiología es muy amplia, pero aquí les puse de manera general como las más comunes o más importantes. Bueno, bien continuando con la fisiopatología y bueno, recordando un poquito que el ventrículo izquierdo al contraerse es lo que es la sístole, la válvula mitral pues se va a cerrar y la válvula aórtica pues se va a abrir y pues obviamente la sangre va a ser impulsada al interior de la aorta. Este es lo que se conoce como el proceso fisiológico normal. En cambio, en la regurgitación de la válvula mitral, bien ya lo mencionó Ana, esta va a permitir una filtración cuando el ventrículo izquierdo se contrae y, bueno, algo de sangre regurgita a la aurícula izquierda, produciéndose así pues un aumento, bueno, una sobrecarga del volumen, ¿sí? Bueno, para entender, pues mejor esta parte de la fisiopatología la vamos a dividir en 3 fases. La primera fase va a ser la fase aguda, que esta puede ocurrir por una ruptura repentina de las cuerdas tendinosas o un desplazamiento de los músculos papilares, llevándonos así pues a un cierre inadecuado de dicha válvula. Y bueno, así se genera la regurgitación, causando una sobrecarga tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Ahí se los puse. Y bueno, ¿por qué el del ventrículo izquierdo? Porque ahora no solamente debe de manejar la sangre que expulsa en cada sístole hacia la aorta, sino también la que está regurgitando hacia la aurícula. En la sístole lo vamos a conocer como volumen de eyección anterógrado y la que regurgita la aurícula la vamos a conocer como volumen de eyección retrógrado. Y a esta combinación, o sea, si juntamos estos dos volúmenes, se llamará volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Y bueno, como este es un evento agudo, este volumen de eyección del ventrículo izquierdo va a estar aumentado. Y bueno, esto lo podemos explicar porque vamos a tener un aumento de la precarga. Recuerden que la precarga pues está formando parte del volumen sistólico del gasto cardíaco. Entonces, la podemos definir como la cantidad de sangre que va a distender las fibras musculares de los ventrículos en la fase de llenado ventricular del ciclo cardíaco. Bueno, entonces, hay un incremento de la precarga. Entonces, va a hacer que aumente la contracción del ventrículo. Y aquí entra un mecanismo muy, muy importante, que igual lo pueden encontrar. Es el mecanismo de Frank Starling, que básicamente nos dice que a mayor longitud de la fibra, o sea, cuanto mayor se extienda, mayor será la fuerza de contracción. Es decir, que en cuanto más se llena la sangre, el ventrículo, bueno, en cuanto más se llena el ventrículo izquierdo de la sangre durante la diástole, mayor va a ser el volumen de sangre expulsado durante la sístole. Sin embargo, pues la fracción expulsada en este caso a la aorta será mucho menor. Bueno, entonces el volumen regurgitado, ya les mencioné que va a causar una sobrecarga del volumen y eleva la presión de la aurícula izquierda. Pero no hay una dilatación como tal más bien no existe una dilatación aún del ventrículo izquierdo y por tanto, o sea, no crece. Esto es decir, que no se está produciendo un mecanismo compensatorio y todo el volumen va a estar regresando al pulmón causando una congestión pulmonar. Y puede llegar a un grado máximo conocido como edema agudo, siendo pues muy mal tolerado clínica y hemodinámicamente. La segunda fase, que ya estamos en una fase crónica, que bueno, aquí lo puse de 2 colores, la primera que les dije aguda, va a ser el color pues como guinda, morado, y la fase crónica, ya lo dividí en 2 colores, que es el color amarillo, pero el más clarito va a hablar de una fase crónica compensada.
que esta, la vamos a, compensada y la segunda descompensada. En esta primera, sabemos que pues ya tiene un tiempo de evolución, pueden ser meses, incluso también pueden ser años, donde el ventrículo izquierdo ya ha desarrollado una hipertrofia excéntrica, que es donde aumentará la longitud de la pared ventricular, pero va a disminuir su espesor. Y esto es a lo que se le conoce como mecanismo es el mecanismo compensatorio, al incremento del volumen de sobrecarga. Entonces, va a aumentar el volumen diastólico, que combinado con la hipertrofia aumentarán el volumen de eyección del ventrículo izquierdo con la intención, pues digamos que de acercarse a los valores normales cuando pues está en un proceso fisiológico normal. Mientras tanto, la aurícula izquierda se va a agrandar, permitiendo que la presión de llenado disminuya, pues porque ya está más dilatada, mejorando los signos y síntomas de congestión pulmonar. Entonces también, por consecuencia, pues va a mejorar el flujo, y es por eso que los pacientes, pues en esta fase no presentan síntomas. Y es ahí cuando ya viene la segunda fase, que es la fase crónica descompensada, donde la anterior fase sí puede durar hasta años, pero que finalmente va a terminar en una disfunción del ventrículo izquierdo. Sí, principalmente esta fase se va a caracterizar por una sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos. Entonces, el miocardio ventricular pues no va a ser capaz de contraerse correctamente para compensar la sobrecarga de volumen de la regurgitación. Por tanto, pues va a disminuir el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo. Así, pues el ventrículo izquierdo pues va a comenzar a dilatarse, causa dilatación del anillo de la válvula mitral, y obviamente va a empeorar el grado de regurgitación. Y bueno, que al final de cuentas, pues esto se puede convertir o se va a desarrollar en una insuficiencia cardíaca, que bueno, obviamente ya habrá síntomas de un estado de bajo gasto cardíaco. Y bueno, pues así ya empeoran las cosas. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues va a variar según la cronicidad de la insuficiencia. Y bueno, esta va a estar primero en relación. ¿Le puedes dar una anterior? ¿Una anterior? Ajá. ¿Otra? Ajá, ese mero. Bueno, les dije que va a estar en relación con, primeramente, la cantidad del volumen que va a estar regurgitando, ya que a mayor volumen, pues mayor serán los síntomas que va a tener el paciente. Segundo, a la alteración de la función ventricular y o diastólica, porque no será lo mismo un paciente con una insuficiencia mitral ligera, con poco tiempo de evolución, a uno que ya tenga una IM severa y pueda ya existir una disfunción sistólica. O tercero, también puede existir alguna asociación a otras lesiones valvulares que harán que los síntomas también varíen. Entonces, por tanto, contando lo de la fisiopatología y lo del cuadro clínico, bueno, lo que ahorita tenemos, vamos a tener pacientes que pueden ser totalmente asintomáticos, como pacientes que pueden ser, pues, o presentar síntomas leves. Esto va a depender de la gravedad y del tiempo de evolución de la insuficiencia mitral. ¿Le puedes pasar, por favor? Ajá. Entonces, entre los síntomas más comunes, más frecuentes, vamos a ver que van a presentar disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna o de reposo, y también pueden referirnos ciertas limitaciones físicas a los esfuerzos. En el caso de la insuficiencia mitral aguda, es más frecuente el edema agudo pulmonar, que ya les mencioné la fisiopatología, siendo pues el grado máximo de la congestión pulmonar. Y en la crónica,
pues veremos hipertensión pulmonar, donde aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, edema, ingurgitación yugular, palpitaciones, cardiomegalia, etc. Dale clic, por favor. Y bueno, con el tiempo también se pueden presentar ciertas complicaciones que, bueno, ya les mencioné, la insuficiencia cardíaca, que ya no solamente estaría pues afectado el lado izquierdo, sino ya sería una insuficiencia cardíaca de manera más global, afectando al lado derecho. También pueden presentarse arritmias, como igualmente ya lo mencionó la doctora en la estenosis mitral, como la fibrilación auricular, incrementando la formación de trombos intracardíacos y llevándonos a un embolismo sistémico. Y bueno, aquí les puse una tablita que pueden ver ahí de soplos cardíacos, que me gustó mucho porque hace comparación de los soplos en las diferentes valvulopatías. En este caso, estamos hablando de un soplo pues sistólico en la fase aguda y uno holosistólico en la fase crónica, donde pues en esta última se puede escuchar un S3 que ya nos estaría indicando una IM pues mucho más grave. Y de hecho este soplo se puede irradiar a la axila. También encontramos un pulso de magnitud disminuida y de forma anormal llamado pulso parvus et celer. Igualmente lo pueden encontrar así si lo buscan. Y bueno, a la inspección vamos a ver latidos en choque de punta que sí van a ser visibles y desplazo a la izquierda por dilatación del ventrículo izquierdo. Por tanto, el apex será pues más intenso. Entonces, bueno, ya ahorita que la doctora pues nos explique un poquito más de la manera de cómo lo diagnosticamos, pues lo vamos a entender pues mucho mejor y vamos a poder relacionar todo esto. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a revisar el tema. ¿O preguntas para su compañera? ¿No? Sí, ¿preguntas? No. ¿No? No, doctora. No. Ok, entonces revisamos el tema y al final entonces preguntas para que me digan ya las dos patologías. Vamos a ver. Por definición, pues bueno, hay un flujo sistólico anormal que se dirige hacia la aurícula izquierda, como bien lo mencionó su compañera, nuestro cuadrito nuevamente de la anatomía valvular. Entonces, normalmente la sangre pasa de esta zona hacia esta zona y se expulsa hacia la aorta. En el caso de la insuficiencia, las valvas... No está compartiendo pantalla, creo. ¿No? A ver. Ahí está. Cierto. Vamos a ver. No, ya, me está dejando. Listo, ¿ya se ve? No. ¿No? Está cargando. Ok. Listo, ya. Aquí mira que ya. ¿Sí? ¿Ya la ven? Sí, ya, doctor. Ok. Nuestro esquemita de hace un rato, donde se observa la válvula mitral con sus dos valvas, la valva anterior, la valva posterior. Incluso en los libros, si ustedes lo revisan, dicen que al cerrar la válvula tiene una imagen de una sonrisa. Y efectivamente, pues vean cómo está diseñada la valva anterior con respecto de la posterior y parece una sonrisa. El defecto radica básicamente en la disminución del cierre, o sea, hay un defecto que se le dice de coaptación. Las causas pueden ser múltiples y puede ser desde la afección local hasta una afección sistémica,
o una afección propiamente ventricular que de manera secundaria retrae hacia afuera el anillo y eso impide que se cierren las válvulas. La etiología, pues ya se la mencionó su compañera. Aquí, al igual que la insuficiencia aórtica, sí puede haber una insuficiencia aguda y una crónica. Las insuficiencias agudas, recuerden que casi siempre son por accidentes o por procesos infecciosos, por rotura de la anatomía valvular por procesos infecciosos como la endocarditis, o en el caso de la insuficiencia, rotura de cuerdas por cardiopatía isquémica. Entonces es de las pocas patologías que la cardiopatía isquémica sí puede dar una repercusión de origen agudo. Existen otras causas menos frecuentes como los traumatismos, los mixomas, o sea, tumoraciones cardíacas, o como les mencionaba en la otra clase, la complicación de la valvulopatía, cuando intentan abrir una válvula por cateterismo, puede presentarse también ruptura y una insuficiencia mitral secundaria. Si es de grado leve, pues no tiene ninguna repercusión hemodinámica y hasta es considerada normal. Pero si ya es de un grado moderado o de grado severo, sí se considera una complicación. La degeneración mixomatosa se refiere a una sustitución en el tejido conectivo. Recuerden que anatómicamente las válvulas están compuestas por tejido conectivo fijo, bien enclaustradas a la porción muscular. Sin embargo, en la degeneración mixomatosa ese tejido es sustituido y las cuerdas se hacen más delgadas, pierden su forma, tienen además una consistencia menos fija, lo cual impide un cierre adecuado. Y en el origen isquémico se debe a que hay defectos de flujo coronario y esto a su vez hace que existan pequeñas alteraciones en el movimiento. Entonces el músculo, al no tener suficiente flujo, tiene menos efectividad. La endocarditis infecciosa, pues bueno, genera una obstrucción y una destrucción propiamente porque recuerden que las bacterias, los gérmenes causan un fenómeno inflamatorio primero local y luego sistémico. En el caso de la enfermedad reumática es un proceso inflamatorio crónico y los anorexígenos causan engrosamiento de las válvulas. La fisiopatología, se los comentó muy bien su compañera, hay básicamente un incremento del volumen dentro de la aurícula y una disminución dentro del ventrículo, con aumento de la precarga y disminución de la poscarga propiamente. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, si se trata de una situación grave, sobre todo aguda, los síntomas pueden ser propiamente de falla cardíaca. Todo lo que es endocarditis, lo que es cardiopatía isquémica, llevan al paciente desafortunadamente a un estado de edema agudo pulmonar y después a un estado de choque cardiogénico. Entonces, la insuficiencia mitral aguda es la que requiere una pronta resolución de esto. A veces la resolución es únicamente mejorar el flujo sanguíneo propiamente de la coronaria obstruida, en el caso de la cardiopatía isquémica, y si se debe a una destrucción por una endocarditis, estos pacientes desafortunadamente van directo a la cirugía, porque no hay posibilidades de reparar la válvula, sino se debe de sustituir propiamente con una prótesis. Y pues bueno, las situaciones de auscultación, generalmente vamos a encontrar soplos que son cortos, que van disminuyendo dentro del mismo ciclo cardíaco. Esto nos habla del gradiente que se genera dentro del ventrículo y de la aurícula. Y como son condiciones agudas y graves, obviamente vamos a encontrar el tercer o cuarto tono cardíaco, que nos habla de la falla cardíaca. El choque de la punta generalmente no está despejado, tampoco está hiperdinámico porque no suele haber hipertrofia. Se trata de un estado agudo, entonces todavía no tiene fenómenos compensatorios. En el caso de la insuficiencia crónica, ahí sí ya los
hallazgos clínicos van a ser un poquito más definidos. Al igual que la estenosis mitral, crean cardiomegalia, de tal manera que vamos a encontrar el choque de la punta desplazado, podemos encontrar un soplo de hiperflujo pulmonar, podemos encontrar asociados también soplos de insuficiencias tricuspidias. No es raro que tanto la patología mitral como la patología aórtica de manera secundaria den soplos de insuficiencia tricuspidia. Y como les comentó su compañera, son soplos de predominio sistólico. Los van a explorar tanto en el foco mitral, desplazados hacia la región apical y hacia la región axilar. Entonces esas son las irradiaciones de los soplos de insuficiencia mitral. Y bueno, aquí un apartado. Si encuentran un S3, puede ser insuficiencia cardíaca, pero además también puede ser debido al gran llenado de volumen ventricular izquierdo que se está almacenando en la aurícula. En la insuficiencia mitral crónica, como ya les mencionó su compañera, el síntoma cardinal va a ser la disnea. Y a la disnea recuerden que le vamos a interrogar toda una serie de situaciones. Si es al ejercicio, si es al cambio de posición, si tiene presencia de disnea paroxística nocturna, qué otros síntomas asociados presenta, qué la mejora, qué la disminuye, qué la desencadena, todos esos fenómenos acompañantes. Al igual que la estenosis mitral, la insuficiencia mitral suele cursar con alteraciones del ritmo. La principal arritmia identificada es la fibrilación auricular. Si hay una complicación en relación a una insuficiencia mitral secundaria de etiología isquémica, pues obviamente se tiene que detectar el infarto y tratarlo. Siempre se observa dilatación auricular izquierda y dilatación ventricular en pacientes que tienen cronicidad. Y solamente el 15% de los pacientes pueden presentar hipertrofia ventricular derecha en un electrocardiograma. En la radiografía de tórax, si es leve o moderada, sobre todo la moderada en sus primeras etapas, no nos va a brindar hallazgos. Pero ya en etapas avanzadas y en estados severos, al igual que la estenosis mitral, va a haber cardiomegalia, un perfil de 4 arcos, como se los mencionaba, porque va a estar la aorta, la pulmonar dilatada, la aurícula izquierda dilatada y la punta del corazón elevada. También se pueden presentar las líneas B de Kerley, que son líneas de edema intersticial, y generalmente cuando las encontramos es porque el paciente está en un estado grave o crítico. Así, pacientes ambulatorios es difícil que las identifiquemos. Obviamente puede dar siempre datos de congestión pulmonar la radiografía. Entonces aquí vean, no hay una cardiomegalia tan pronunciada, pero lo que sí se observa es un abombamiento de la pulmonar, crecimiento auricular izquierdo y vean la vasculatura pulmonar. No está en un estado de edema, pero sí tiene incremento de la vasculatura este paciente. El ecocardiograma, pues nuevamente es el parámetro que utilizamos para determinar el grado de severidad, la localización, el comportamiento hemodinámico y situaciones anexas que nos sirven para establecer el pronóstico de ese paciente. Dentro de la insuficiencia mitral como tal, los parámetros que medimos son la vena contracta, que es el orificio, la distancia de deficiencia de coaptación, o sea, qué distancia tiene que no cierra. Y hay una clasificación también, leve, moderada y severa, que esa ahorita no la vamos a tratar porque son cuestiones más avanzadas, pero sí necesitan ustedes saber que se mide el orificio regurgitante, el volumen que está regresando hacia la aurícula, se mide el área que ocupa esa regurgitación con respecto al área auricular, y todo eso nos da una evaluación hemodinámica de cómo se está comportando la insuficiencia mitral. El tratamiento, pues bueno, básicamente es utilizar vasodilatadores
y diuréticos. ¿Por qué diuréticos? Necesitamos sacar el exceso de agua que se fue a nivel pulmonar. Necesitamos mejorar esa congestión pulmonar. Y para eso, tanto los vasodilatadores como los diuréticos tienen un gran aporte en este tipo de patologías, sobre todo en la insuficiencia mitral de etiología aguda. Uh-huh. En la crónica no se ha demostrado tanto la utilidad de los vasodilatadores, pero sí utilizamos de base los diuréticos para evitar precisamente la congestión pulmonar. Los tratamientos, pues hay varias opciones. Uno de ellos es la reparación de la cirugía, que es lo que les comentaba también para la estenosis mitral, que es la disección y la plastía, es decir, van disecando poco a poco las partes que están alteradas y van reconstruyendo la válvula nuevamente a su anatomía normal. Es un tipo de cirugía que no siempre se emplea porque se valoran muchas cosas, la edad, fenómenos, más bien enfermedades coadyuvantes, pronóstico a largo plazo. Entonces no es una cirugía de tanta práctica en nuestro país. Las más comunes son pues la sustitución de la válvula con preservación del aparato valvular mitral. Recuerden que en el esquemita de la anatomía les explicaba que la válvula mitral tiene una característica, no solamente es el anillo, sino todo lo que está detrás de ella, que son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, el soporte esquelético. Entonces todo eso puede ser sustituido con un aparato mecánico, pero preservando el resto del aparato subvalvular, así se le llama. Y hay otra técnica que es en la sustitución total, es decir, se quita la anatomía completa y se instala una prótesis mecánica. Estas son las primeras prótesis en jaula balón, que son muy, muy antiguas. Actualmente ya quedan muy pocos pacientes con este tipo de prótesis porque se observó que eran muy trombogénicas, es decir, la pelotita, la esferita, al estar circulando de manera constante, generaba más trombos. Las prótesis actuales son generalmente de 2 discos o de un disco y ya con un soporte mucho más amigable para la cicatrización. Y creo que esta es la última válvula, la última diapositiva. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿Qué revisaron del tema? Yo tengo una pregunta sobre, bueno, que en los factores de riesgo había medicamentos que podían afectar este tipo de insuficiencia. Ajá, ¿cómo cuáles? Bueno, yo había encontrado todos los medicamentos que contengan ergotamina. Podría ser. Uh-huh. Es que hay diversos medicamentos que pueden afectar la anatomía. Entonces, por ejemplo, sí, los anorexígenos, algunos fármacos de quimioterapia, radioterapia como tal, también pueden afectar los aparatos valvulares, aunque hay una situación es más bien sobre la geometría ventricular. Entonces, no es que el medicamento afecte directamente sobre el aparato valvular, sino más bien la geometría general del corazón. Y de manera secundaria, pues queda una insuficiencia mitral o una insuficiencia en otra válvula. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos? Doctora, ¿qué son las líneas de Muchas Kerley? Las líneas de Kerley son las líneas que se observan en una radiografía, que son la dilatación de los capilares pulmonares. Normalmente la región capilar no la debemos de observar en una radiografía, vemos solamente los grandes vasos. Y recuerden que en la radiografía solamente vemos las zonas iliares. ¿Sí? De la zona iliar hacia abajo, hacia las bases, podemos observar vasitos. Todo lo que sea de la mitad, o sea, de los cilios hacia arriba, nos habla de un incremento de la vasculatura pulmonar. Y de manera secundaria, eso traduce hipertensión pulmonar. Las líneas B de Kerley se observan, hay 3 tipos, A, B y C. Dependiendo de la localización, A son apicales, B son basales y C son iliares.
Entonces, las líneas B de Kerley son como líneas, como si fueran un trenecito que están atravesando los cilios, que normalmente no se deberían de ver. Ok. Y las observamos solamente en radiografía, para que no vayan a confundirse. ¿Sí? Sí, gracias. Uh-huh. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más revisaron? Yo encontré que se puede diferenciar la etiología de la insuficiencia por medio de la auscultación. Si se presenta un chasquido de la apertura mitral, eso nos indica que es de origen reumático. Uh-huh. Y también que si la presencia del chasquido telesistólico nos asegura que es por un prolapso de la válvula mitral. Ajá, sí, tiene uno que ser muy acuicioso a la hora de la revisión, pero en realidad lo que hacemos casi siempre es una integración. Por ejemplo, el paciente te da muchos datos. Casi siempre ellos ya saben que tuvieron algún antecedente de procesos infecciosos frecuentes, que se trata de una mujer, que es un paciente joven o es un paciente añoso. Entonces, toda esa gama de datos es lo que nos da la orientación diagnóstica. Por ejemplo, si tú tienes vamos a ponerlo diferente, tú tienes un paciente con masculino de 20 años, con una estatura de 1,90. ¿En qué patología valvular piensas de primera instancia? ¿No? A ver, me voy por la lista, a ver quién está más atento. A ver, vamos, a ver. A ver, Orquídea. ¿No? ¿No, Orquídea? A ver, Emanuel. ¿Podría ser la pulmonar? No. No. No, a ver, otra persona. Daniela Ramos. ¿No? A ver, ¿quién más? Ana Ruiz. ¿No? Doctora, ¿qué fue lo que preguntó? Les puse un caso. A ver, hombre de 20 años, que mide 1,90, muy delgado y que llega a la consulta. ¿En qué patología valvular pensarían de primera instancia? ¿Insuficiencia aórtica? Eso, así es como se hace la integración. La Por lo insuficiencia del síndrome de Marfan, ¿no? Que son personas muy delgadas. así es. Entonces, es así como establecemos la correlación. Ahora, otro ejemplo. Mujer joven con antecedente de cuadros infecciosos faringios repetitivos. ¿En qué pensaríamos? Primera posibilidad diagnóstica. ¿Estenosis mitral? Muy bien, así es, estenosis mitral. Entonces, así es como vamos haciendo la correlación, ¿sí? De todos de todas las patologías. Claro que no es la ley. Por ejemplo, podemos encontrar que también a lo mejor el paciente que tiene síndrome de Marfan no tiene una insuficiencia aórtica, sino lo que tiene es una insuficiencia mitral, podría ser. Pero son situaciones, digamos que secundarias. ¿Sí? Entonces, por un lado va a ser nuestra integración y por otro lado nuestra auscultación. Finalmente, a veces hasta nosotros, ya que estamos aquí en el ejercicio diario, aún así podemos tener márgenes de error, como todo ser humano, y quien nos va a establecer la pauta de correlación diagnóstica es el ecocardiograma. El ecocardiograma sí nos va a establecer si es una insuficiencia, una estenosis o un doble componente, porque les comentaba que a veces no están de manera aislada.
A veces tienes estenosis mitral, más insuficiencia mitral, más insuficiencia tricuspide. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Qué otra duda? Doctora, en su última diapositiva tenía una imagen de lo del reemplazo valvular mecánico. Ajá. Eso, pero tenía las dos, la de la válvula de la aorta y la mitral. ¿Es posible que en una persona se puedan hacer los dos reemplazos? Sí, sí que crees que sí. Desafortunadamente, recuerden que la aorta y la mitral comparten un mismo anillo. Son dos rueditas que se unen. Entonces, a veces, desafortunadamente, existe tanto lesión de la mitral como lesión de la aorta. Y entonces a las dos les colocan una prótesis mecánica. También pueden ser prótesis biológicas o a veces pueden combinarse. A veces a alguna de las dos le dan una prótesis biológica y a la otra le ponen la mecánica. Depende mucho de la situación y afección valvular. Pero sí, sí es posible. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, y en el tratamiento del edema agudo de pulmón, ¿sería, como usted lo mencionó, diuréticos y vasodilatadores? Así es. Si el edema agudo pulmonar es una urgencia cardiovascular, el paciente llega con una disnea de reposo, puede llegar o no con edema de miembros inferiores o en anasarca. La anasarca es el estado más severo de retención de líquidos, o sea, tienen retención a todos los niveles, en cara, miembros torácicos, en miembros inferiores, llegan prácticamente ahogándose y pueden tener expectoraciones sanguinolentas o expectoraciones así como si fueran rosadas, y eso nos habla de que está con ruptura de los pequeños vasos. Los pacientes llegan, se hospitalizan y desafortunadamente, como es el estado más grave, requieren de intubación. Se meten a terapia intensiva y se les da tratamientos con diuréticos, vasodilatadores. Casi siempre requieren aminas. Las aminas son fármacos que mejoran la contracción, que mejoran la precarga, la poscarga, que mejoran la frecuencia cardíaca, el flujo renal. Entonces, el edema agudo pulmonar es una urgencia cardiovascular. Ajá. Y desafortunadamente este grupo de pacientes, bueno, este grupo de valvulopatías puede evolucionar a edema agudo pulmonar. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Doctora, ¿por qué cuando se desarrolla lo que es la fibrilación auricular podría llegar a formar lo que es el trombo? Ah, muy bien. Sí, recuerden que el corazón es como un globito que se expande y se contrae a un mismo ritmo. La fibrilación auricular es la alteración, por así decirlo, en la contracción de la aurícula. La aurícula, si ustedes revisan sus libros de fisiología, aporta el 25% del gasto cardíaco. Es decir, en cada contracción la aurícula contribuye al volumen que se expulsa. Luego entonces, cuando existe fibrilación auricular, digamos que es como un aturdimiento, ya no se contrae adecuadamente, la sangre permanece más tiempo en esa cavidad y recuerden que la sangre tiene un tiempo, los tiempos de coagulación. Ese tiempo, si se sobrepasa, es un fenómeno de trombogénesis y eso hace que se generen trombos dentro de la aurícula. Pero a pesar de que pasa más tiempo en la aurícula, también tiene cierto movimiento, es un movimiento alterado, de tal manera que no solamente forma el trombo, también existe la posibilidad de que ese trombo se desprenda y embolice. Los sitios de mayor de embolismo son los pulmones y el cerebro. Entonces no es raro, no sé si ya llevaron neuro, pero no es raro que un paciente con una embolia cerebral en automático le soliciten una valoración por cardiología y el descartar que existan trombos intracavitarios, y es precisamente por eso. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿No hay más preguntas? Ok,
Muy bien, terminamos temprano. Qué bueno. Entonces, mañana vamos a ver un tema muy, muy bonito, pero muy grande, que es el de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sí. Ok. Pues si no hay más dudas, preguntas, cuestiones, ¿no? Doctora, usted mencionó, bueno, ve que se produce una de las complicaciones tanto en la estenosis mitral como en la insuficiencia, una fibrilación auricular. ¿Ahí se darían beta bloqueantes? Ajá, puede ser una de las opciones. En arritmias, cuando veamos el apartado, hay dos líneas que dirigimos. Cuando tenemos una arritmia, podemos tratar de revertir la arritmia y regresarla a un ritmo sinusal, o la segunda indicación es, damos tratamiento solamente para controlar la frecuencia. Y eso casi siempre va ligado a la edad. Si nuestro paciente es un adulto mayor, que tiene poca actividad física o que tiene secuelas de otra complicación, por ejemplo, secuelas de embolismo. Si es alguien que no tiene tanta movilización, entonces ya no es candidato a que se le haga una reversión a ritmo sinusal. Es candidato a que controlemos únicamente la frecuencia cardíaca. Para controlar la frecuencia cardíaca hay una gran diversidad de fármacos, entre ellos los beta bloqueadores. Y muchas veces también pasa que le damos al paciente un tratamiento para controlar la frecuencia y curiosamente solitos salen a ritmo sinusal. Entonces, por eso el tratamiento de la fibrilación auricular es primero con tratamiento médico y después, si no tuviera ninguna respuesta, entonces sí, se le da un tratamiento ya invasivo para revertir la alteración y regresarlo a un ritmo sinusal. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, una pregunta. Bueno, ya conociendo la fisiopatología como tal de la insuficiencia mitral, ¿por qué en la insuficiencia mitral aguda no hay un mecanismo compensatorio? Porque el volumen que regresa o el volumen que pasa rápidamente a la aurícula, no le da tiempo de echar a andar el resto de los mecanismos compensatorios. Recuerden que la aurícula tiene, dentro de su situación anatómica, es una capa muy delgadita y tiene pocos músculos, los músculos pequeños. Son muy pequeños que no resisten tanta presión. Entonces, por eso la aurícula se dilata y de inmediato se va de manera retrógrada hacia las venas pulmonares y es lo que crea el edema agudo pulmonar. Por eso una insuficiencia mitral aguda es una urgencia cardiovascular. Es por eso, porque el volumen no alcanza a poder activar los mecanismos compensatorios. Recuerda que la etiología de una insuficiencia mitral aguda es por una endocarditis y la endocarditis crea una destrucción de la válvula o por traumatismos que también crean destrucción o por una patología isquémica donde el músculo no es capaz de moverse y entonces no va a haber forma de que esa insuficiencia mitral pueda mejorar. En cambio, una insuficiencia crónica es un fenómeno que se va dando poco a poco, poco a poco. Entonces, todas las partes que son de manera lenta tienen más oportunidad de que poco a poco el corazón vaya tolerando. Por eso una insuficiencia mitral aguda incluso no tiene cardiomegalia. Si vieron en las diapositivas, no hay cardiomegalia, no hay traducción electrocardiográfica. En la radiografía, generalmente se ve una silueta cardiovascular normal. ¿Por qué? Porque no se han activado todavía los mecanismos compensatorios. Esto ocurre generalmente en días. Por ejemplo, hoy le da endocarditis al paciente y al segundo o tercer día ya tiene las manifestaciones. Y los pacientes desafortunadamente casi siempre están en un choque séptico. Entonces esa es otra característica. Es una situación casi siempre sistémica. ¿Qué más? Doctora, y relacionado a lo que mencionó de la insuficiencia mitral aguda, como hay una destrucción, ahí sería el tratamiento la sustitución por prótesis.
Ujú. Sí, efectivamente, como ya no hay válvula, está destruida, se hace una sustitución valvular, se prepara al paciente, se le da un esquema antibiótico para que cubra por días y se va mientras preparando toda la situación para una cirugía a corazón abierto y se hace una sustitución valvular porque ya no hay manera de reparar esa válvula. Las lesiones por endocarditis destruyen los tejidos, entonces no hay manera de repararlos. No podríamos echar mano de la valvuloplastía, que es la reparación de la válvula. No, se tiene que hacer resección del tejido, quitan el anillo y colocan la prótesis mecánica. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Listo? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana con el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Les voy a encargar que revisen también, para el tema de mañana es muy importante que chequen la ley de Frank Starling, la ley de Laplace y ¿qué otra? Bueno, con esas dos que estudien, más que suficiente. ¿Eh? ¿Cuál fue la primera ley? La ley de Frank Starling Gracias. y la ley de Laplace. Se escribe Laplace con C. Ujú. Para que entiendan muy bien la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Muy bien, chicos. Ánimo, es lunes. Cuesta trabajo, pero ya empezaron. Gracias, doctora. Sí, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Sí, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Hasta mañana.